Y dígale que está a su lado, padecer en la carne. Dígaselo con fuerza, padecer en la carne. Y algo que me encantaba, que cuando Dios ministraba mi vida acerca de esta palabra, hubieron muchas cosas que a mí me impactaron. Mediante yo iba analizando la Biblia, porque hay cosas que uno la tiene lejos y hay otras que uno la malinterpreta. Hay otras, aleluya, que muchas veces uno la tiene lejos, aleluya, de lo que es en realidad, quizás cuando Dios no está hablando, aleluya, de otra cosa. Algo que me impacta, que cuando yo leía y cuando buscaban el Strong, cuando buscaban los manuscritos originales en el griego, esta palabra de padecer en la carne, padecer la palabra me encanta, porque el padecimiento, aleluya, o la palabra padecer en el griego es pascho, que significa lo siguiente: sufrir, ser maltratado o pasar por una prueba intensa. Y carne en el original significa sarx en el griego, que significa o se refiere al estado caído de la humanidad, que está contrario a todo lo que Dios ha establecido. Pero algo que me encantó, y es cuando yo leí en el contexto bíblico lo que decía el original, esta palabra en el original de padecer en la carne, aquí en el primer versículo del capítulo 4, no tiene que ver con padecimiento de enfermedad. Oiga esto, no tiene que ver con prueba. Escuche, si no, mire que se lo voy a leer. Lo que el verso aquí está diciendo cuando se refiere a padecer en la carne es lo siguiente. En el contexto bíblico se refiere a someterse a la voluntad de Dios y romper con el pecado, que implica un costo espiritual y emocional, un esfuerzo intencional similar a una crucifixión de los deseos. O sea que cuando Pedro aquí está hablando y se refiere a padecer en la carne, él lo que está diciendo aquí lo siguiente, y esto es lo que me impactó. Pedro no está diciendo que padecer en la carne es usted pasar por una enfermedad aquí, como en el verso 12 sí enseña. Ni está diciendo que pasar por una prueba, sino que padecer en la carne representa la renuncia, escuche, y la negación al pecado. Oiga, ¿cómo? Haciendo el mayor sacrificio y sufriendo al negarse, escuche, qué profundo, al negarse a los deseos de la carne, aleluya, para someterse a Dios. O sea que a lo que Pedro está llamando aquí padecer en la carne es lo siguiente: es usted resistirse al deseo de la carne, aleluya, crucificando esos deseos, aleluya, aunque la mente se turbe, al fin de no pecar. Y mucha gente a veces cree que cuando Pedro quizás aquí o lee el texto, o cuando la Biblia habla de padecer, mucha gente solamente cree que se refiere a enfermedad. Muchas veces la gente cree que se refiere a pasar por pruebas. Pero cuando usted resiste el deseo del pecado y no peca, eso es como usted crucificar, aleluya, la carne, porque usted no le está dando placer, aleluya, y de esta manera usted padece. Usted dirá: Jimmy, ¿y cómo eso no tiene sentido? No tiene sentido. Pues vamos a ver si es verdad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando a usted le llega un instinto y un deseo de pecar en la carne, que usted le pone restricción y le pone límite a la carne, ¿qué pasa? La carne se turba, porque la carne quiere, tiene el deseo. Incluso esto es tan fuerte que hay personas que aunque se resistan, llega el momento que caen. Y cuando a la carne usted le pone esto y le pone resistencia, usted se turba, la carne se enoja, usted comienza a padecer en la carne, aleluya, en cuanto a los deseos. Y aquí el apóstol nos está mandando a padecer en la carne, pero no según lo que él dice en el verso 12, de maltrato ni persecución, sino de padecer en la carne resistiéndonos a los deseos. Y algo que me encanta es que termina el verso 1 diciendo lo siguiente: también vosotros armados del mismo sentir que Cristo. Y escucha lo que dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y esto es algo tan profundo aquí,
que si usted lo entiende de este punto de vista, usted se va a dar cuenta que sí, que usted termina con el pecado. Porque cuando a usted le llega un deseo de robar, de fornicar, de lo que sea, y usted resiste, aunque la carne se turbe, esa resistencia, ese padecimiento lo lleva a usted a no cometer el pecado. O sea que usted resistiendo y padeciendo, culmina el pecado. O sea que cuando usted resiste lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, aunque la carne padezca, aunque la carne sufra, esa resistencia y ese padecimiento de no satisfacer la carne, al final del resultado de terminar con el pecado que lo estaba agobiando. Y esto me encanta a mí, porque el mismo apóstol Pablo en su principio, en el libro de Romanos capítulo 7, tenía este choque de titanes, de la carne y el espíritu. Mas lo que yo quiero hacer no hago, decía, porque es una lucha entre sí. Pero cuando usted logra declinarse por el deseo del espíritu y yéndose por el deseo del espíritu, usted logra someter la carne, pues usted le da fin al pecado. Porque usted no logra que el pecado haga lo que él quiere hacer en su vida, sino que usted le pone un stop. Y no es fácil, aleluya. El apóstol Pablo dijo: hasta miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dijo algo más: doy gracias a Cristo Jesús, aleluya, porque él me libertó. Y un ejemplo claro de esto es Daniel. Cuando Daniel, aleluya, es traído al reino babilónico, donde reinaba Nabucodonosor. Ustedes saben que el pueblo de Dios, toda Judá, fue exiliado. Aleluya, fue secuestrado por Babilonia. Incluso se podía decir que estaban en un estado de esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la libertad de adorar a Dios ni hacer lo que quisieran. Y cuando a Daniel lo llevan, aleluya, ante el rey y lo llevan como uno de los sabios al lado de sus compañeros, cuando el rey, aleluya, le hace la propuesta, o el encargado, el que estaba al lado del rey, le hace la propuesta de que coman de la comida del rey, le voy a decir algo profundo. ¿Usted cree que quizá Daniel no titubeó? Oiga, era exiliado que estaba, no estaba comiendo fruta en su casa. Él estaba exiliado y teniendo la oportunidad de estar en un estado de esclavitud, el rey traerlo a su reino, que lo más seguro no tenía con qué alimentarse bien. Y este rey, oiga, Daniel nunca registra la Biblia que había visto un banquete de un rey. ¿Usted cree que él no fue tentado? ¿Por qué usted cree que la Biblia dice y se propuso en su corazón? Si se lo propuso, era porque se veía apetitosa la comida. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Usted cree que es fácil usted viendo un banquete y un manjar delante de usted, usted comer hierba, legumbre? No es fácil. Pero Daniel se propuso resistir. Daniel se propuso padecer en su carne a fin de agradar a Dios, porque había una ley levítica que aunque la comida del rey se veía apetitosa, Dios dijo de ciertos alimentos que no se podían comer. Y por obedecer a la ley de Dios, aleluya, se propuso en su corazón que no quebrantar el pacto que ya Dios había establecido. Y aunque la comida se veía apetitosa, él padeció la carne comiendo legumbre y no se contaminó. Por eso Daniel tenía un espíritu superior. Y usted está llamado y yo estoy llamado a tener un espíritu superior. Y todo aquel que tiene un espíritu superior, aleluya, doblega la carne. Aleluya, cuando la carne a usted lo domina, eso significa que usted tiene un espíritu menor. Pero cuando su espíritu es un espíritu superior, sobrepasa los límites y los deseos de la carne. Por eso cuando Jesús fue llevado para ser tentado, porque aunque él era la imagen visible del Dios invisible, estaba en la carne. Aleluya, se hizo carne. Era hombre, tenía hambre, le daba sueño. Y por eso cuando él vence la tentación del diablo, ¿qué dice? Y Cristo bajó bajo el poder del Espíritu.
Cuando usted vence la tentación al igual que Daniel, usted tiene un espíritu superior. Cuando vence la prueba, cuando vence la tentación como Cristo, usted baja en el poder. Aleluya. Usted sabe por qué bajó el poder. Porque usted, aleluya, venció la carne. Usted no puede tener poder si no se vence a usted mismo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque usted no puede tener autoridad por encima de los demonios si primero no tiene autoridad por encima de su concupiscencia. Por eso es que el libro de Santiago lo dice, nadie cae sino aquel que es arrastrado. ¿Por qué? Por su propia concupiscencia, padeciendo en la carne. Y esto es algo que muchas personas no entienden. Y algo que me encanta es que ¿por qué? Lo dice el verso 2 aquí. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo somos diferentes. Usted y yo estamos aquí no para satisfacer los deseos del hombre, sino para satisfacer y cumplir la voluntad de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente como cristianos. Y algo que me encanta es lo siguiente. Y es que en el verso 3 dice lo siguiente: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. Ahora, ¿por qué en el verso 3? Y oiga lo interesante, que esto sí me rompió a mí. Esto me gustó cuando yo lo estudié. ¿Por qué dice en el verso 3 que ya para no satisfacéis o andar en los deseos de los gentiles? ¿Por qué habla de los gentiles? Hace esa distinción. Le voy a decir algo profundo. Usted sabe que los gentiles, apartados de Dios, separados de Dios. Pero oiga lo que yo encontré en el original hebreo, en el Viejo Testamento, que la palabra gentil era la palabra goy y se utilizaba para el pueblo de Dios. Incluso en el libro de Génesis capítulo 12 verso 2, cuando Dios habla de la nación grande que iba a sacar de Abraham, se utiliza la palabra goy, gentil. Pero más adelante, esto fue lo que me rompió. Más adelante esta palabra goy se cambia y se pluriza. En goyín se dice. Y se utilizaba, escuche, ¿para qué? Para todas las naciones que no estaban sometidas bajo el pacto de Dios. O sea, que cuando Dios pactó en el Sinaí, le dio ley al pueblo, el pueblo dejó de ser igual y de llamarse igual. Aleluya, él también se identificaba como gentil. Pero cuando Dios los separa, ya no son igual que los demás. Ya hay una separación, aleluya. O sea, que ya Dios le dio nombre, le dio pacto, le dio leyes. Y esto me rompió. O sea, anterior a eso era gentil igual. Se utilizaba el mismo término que se llama pueblo. Pero cuando Dios lo separa, entonces la palabra ya no se utiliza para el pueblo, sino que se pluriza y se utiliza para llamar a las naciones que no servían a la ley y al pacto. Y ahora se va más profundo en el nuevo pacto, que lo dice Jeremías antes de entrar en el Nuevo Testamento, antes de entrar a Jesús. ¿Y cuál era el nuevo pacto según Jeremías? Que esas leyes que estaban escritas en piedra normal, Dios la iba a escribir ¿dónde? En el corazón. Y la palabra corazón que usa Jeremías ahí en el Strong es la palabra lupus, que significa no solamente se refiere al órgano que bombea sangre cuando habla de corazón, ni se refiere solamente en el original hebreo a donde se sientan las emociones, que es el alma, sino que se refiere a la mente y en el intelecto, al órgano, aleluya, que piensa. O sea que cuando Jeremías dice, o Dios a través de Jeremías, pondré mi ley en su corazón, es un cambio de mente. Por eso Pablo dijo, ahora tengo la mente de Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aleluya. Y esto es algo increíble. O sea, es un cambio de mente. Eso me encanta. O sea que ahora todavía es más profundo. Ahora esa ley física, aleluya, que usted la podía ver en una tabla, ahora no está en una tabla. Ahora Dios la incorporó dentro de usted.
¿Por qué Pablo dice ahora tengo la mente de Cristo? Lo que Pablo está diciendo, ahora tengo la ley incrustada dentro de mi cerebro, dentro de mi corazón y de mi espíritu. Porque eso es tener la mente de Cristo, la mente del ungido. Y esto es algo que me encanta. Y es profundo. Gloria a Dios. Y escucha lo que dice el verso 4. Dice el verso 4. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1? Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que no ha hecho ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con el mundo? Se lo voy a leer y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué no le conoció a Él? O sea, no conoció la revelación del Padre, no conoció esta palabra. Por eso es que el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, se encuentra ahí registrado por ahí, que si los reyes de este siglo se le hubiese revelado este misterio, no hubiesen crucificado a Jesucristo. Pero como a ellos no se les reveló, por eso le crucificaron. Y ahí entonces hace énfasis, dice, ¿quién conoció al hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? ¿Y quién conoció a Dios sino el espíritu de Dios? Mas nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino que tenemos el espíritu de Dios. Tenemos el espíritu de Cristo. Por eso somos diferentes. Es una mentalidad diferente. Porque lo que al mundo, aleluya, no se les reveló por completo, a nosotros sí se nos reveló. Aleluya, gloria a Dios. Y esto es algo impactante. Por eso nosotros padecemos en nuestra carne. ¿Por qué? Porque esa ley incrustada en nuestro cerebro, ¿qué hace? Que nos lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso cuando la carne se manifiesta y te quiere instar a pecar, ese espíritu superior, esa ley que está dentro de ti, le pone resistencia y hace que la carne padezca. Porque la carne entra en un shock, entra en un desespero, entra en una frustración. Cuando usted le hablan mal y lo maltratan, usted quiere responder de la misma manera. Pero esa ley que está dentro de usted le dice, carne, explótate, pero no voy a actuar igual. Eso es resistir. Pero muchas veces la gente cree que resistir es enfermedad. No, resistir es cuando usted le dice a la carne, no voy a actuar como tú quieres. A eso es que Pedro se refiere. Y eso es algo que la gente está lejos. Sí, padecemos enfermedad. El verso 2 se lo dice. Padecemos tribulación, pero eso nada más no lo padecemos nosotros, eso lo padece el mundo entero. Porque mientras estemos en la carne, llueve para bueno y malo, sale el sol para justo e injusto. Usted se va a morir de algo, por más que Dios esté en la carne. Se va a morir de un cáncer, no significa obligatoriamente que esté en pecado, un infarto, de algo te va a morir. O sea, cuando Pedro está hablando aquí, no está hablando de ese padecimiento, es de la resistencia a la carne, que no haga lo que ella quiere. Que la ponga a padecer. Que cuando te inste a pecar, aunque te frustre, aunque te turbe, tú le digas, no, yo tengo un espíritu superior. Que cuando la carne quiere explotar, tú le digas, sujétate. A eso es que se refiere Pedro. Y dice, haciendo esto, así obedecemos a Jesucristo. Y algo que me choca, o no que me choca, que me impactó, fue algo que yo escuché. Y fue algo que cuando yo lo escuché, oiga, fue imposible, yo me quebranté por dentro. Y es que cuando Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, que Pedro saca el pecho y dice, no. Que Pedro le niega. ¿Qué dice la Biblia? Creo que en la epístola de Lucas. Que cuando Pedro le niega y canta el gallo, no fue detrás de Jesús. Dice que Jesús lo miró, o sea que él le negó frente a frente. Y dice que cuando Jesús le miró, no crea que fue con una mirada de odio ni de yo te lo dije. Fue con una mirada de amor. Porque si a Judas le llamó amigo y no era hipócrita Jesús. O sea, eso fue duro. Yo me imagino a Pedro negándole, cantó el gallo, se acordó y mirando la mirada de amor de Jesús. Eso lo rompió. ¿Cómo no llorar?
Y eso me llevó las veces que quizá yo he fallado. Jesús mirándome con esa mirada. Pero algo que me encanta de Jesús, que eso solamente Jesús muere, los entierran y resucita. De la negación, eso fue día que pasó. Pedro se descarría, Pedro vuelve a pescar y ahora peor, está desnudo. Y viene Jesús a buscar a su muchacho. Lo que más me encanta es que cuando Jesús encuentra a Pedro, no le dice yo te lo dije, ni le saque en cara lo que cometió. Porque cuando usted quiere redimir a una persona, no lo puede redimir acordándole lo que hizo. Él solamente le dijo, Pedro, ¿me ama? Ven muchacho, levántate. Vuelve, incorpórate en el llamado. Y oiga, y a quien lo negó le delegó el cargo. Por eso Jesús es diferente. Si Jesús hubiera sido otro, hubiera dicho mientras estaba libertando los espíritus encarcelados, estoy loco por resucitar para sacarle a Pedro en cara que me negó, para hacerle ver que yo soy Dios. Pero Cristo tenía un espíritu superior. Por eso padeció en la carne. ¿Y cómo? Solamente con los latigazos y los sufrimientos. No, sujetando los deseos de la carne en la carne. Era un hombre. ¿Usted cree que no le llegaban deseos? ¿Usted cree que no le llegaba instinto? Pero pasa algo con Jesús, que estando en forma de pecado nunca pecó. Y para hacer esto Él tuvo que padecer, porque no es fácil. Cuando yo veía que Gigi Ávila decía que cuando le matan la hija, él fue y perdonó. Oiga, se metió en ayuno primero para que Dios salvara al que mató. Mire, ¿usted cree que la carne quería? La carne quería que él se metiera en un propósito, pero para decirle a Dios, hame justicia y ya ver que tú eres el Dios de Israel, que se muera. No. Él tomó una actitud diferente. Él se metió en ayuno para que Dios salvara al hombre. ¿Usted cree que él no padeció en la carne por eso? Y algo que me impacta también, algo que él dijo, y fue que cuando la mujer le fue infiel, él reconoció que era porque él no la atendía. ¿Y usted cree que volver y vocearle a la mujer, ven, te estoy esperando, después que usted... Esos pensamientos que vienen carnales, ¿usted cree que es fácil? Entonces estamos llamados a padecer. Y cuando hablo de padecer, y habla Pedro aquí, es resistir en la carne, no darle cabida a la carne. Y haciendo esta cosa agradamos a Cristo y vencemos el mundo. ¿Por qué vencemos al mundo? Porque actuamos de una manera diferente. Porque en nosotros hay un espíritu diferente. Hay un espíritu superior. Por eso los gentiles, la gente de allá afuera no pueden entender por qué nosotros no andamos en el mismo desenfreno. Por qué nosotros somos diferentes. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Aleluya. Porque nosotros reconocemos que si Jesucristo nos tomó como soldados, aleluya, ¿qué nosotros hacemos? Para agradar a aquel que nos tomó como soldados, no nos enredamos en los negocios de este mundo. Y para eso hay que padecer. Pero mucha gente no entiende este tipo de padecimiento. Solamente entienden, yo estoy padeciendo porque estoy pasando por una enfermedad. Estoy padeciendo, aleluya, porque estoy en una prueba. Pero tú estás padeciendo poniéndole resistencia a tu carne. No dejándote controlar por los impulsos de la carne, por los deseos de la carne. Estás padeciendo. Porque de esta manera es que dice Pedro que agradamos a Jesús. Porque oiga, cuando uno está en prueba y en enfermedad es fácil venir a Jesús porque no te queda de otra. Oiga, enfermo hasta los mundanos adoran. Yo me acuerdo de un brujo, aleluya, que había cerca de mi casa, que era un galipote, se volvía animal y de todo. Que cada vez que la tierra temblaba le daba una gripecita, se convertía. Porque los padecimientos en la carne, aleluya, muchas veces te llevan a Dios porque no te queda de otra. A menos que tenga el entendimiento entrenevecido, como que dice Apocalipsis, que aún viendo y padeciendo no se arrepintieron. Como dijo el pastor, hay gente que nada más ni Dios lo cambia, porque ya tiene su mente entenebrecida. Y esto me encanta. Y dice Juan, por eso, mira, cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuche. Y algo que me encanta es cuando Santiago en el capítulo 4, verso 4,
y verso 5, pero el verso 4, mira lo que dice primero, usted se lo sabe. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra aquí en el griego de mundo es cosmos. Se puede utilizar para el universo, se puede utilizar para el planeta Tierra, pero en el contexto que está hablando se refiere, usted sabe que, a la moralidad humana, a sus pasiones, al desenfreno humano. O sea, cuando Santiago está diciendo, no te haga el mundo amigo del mundo, no es que no viva, no es que no tenga una casa, aleluya, no es que no tenga un carro, no es que no salude al vecino, es que no te haga amigo de lo que ellos practican, de las inmoralidades, del desenfreno. Eso es lo que dice, porque nosotros ¿qué? Somos diferentes, tenemos un espíritu diferente, tenemos un espíritu superior. Por eso es que usted ve que Dios puso en alto a Daniel, incluso un ángel vino y bajó y le dijo, varón amado eres tú en los cielos. Oiga, porque Daniel sabía lo que era resistencia. Daniel sabía lo que era decir, me propongo en el corazón a no contaminarme. Por eso cuando lo echan en el foso de los leones, aleluya, los leones, su boca es cerrada por ángeles. ¿Usted sabe por qué? Esto es lo más profundo. Es que los leones comen carne y Daniel estaba en el espíritu. ¿Te has visto leones comiendo espíritu? El espíritu superior. Pero esto solamente acontece cuando nosotros aprendemos a padecer en la carne. Mire, cuando usted padece en la carne, lo dice ahí, le da fin al pecado porque resistió. La carne se turbó, le hizo la guerra, pero no pecó. Le dio fin. Y cuando usted vive una vida así, usted es un terror para la tiniebla, para el diablo. Sí, porque hay mucha gente, aleluya, que como le digo, solamente piensa que padecer es las atribulaciones. Y hay gente que están en atribulaciones y creen que están padeciendo. Pero el enemigo lo tiene de juguetico, porque lo pone a hacer lo que ellos quieren, lo que él quiere, actuar como él quiere. Entonces cuando usted aprende a someter la carne, a padecer la carne, usted sabe por qué usted es un peligro para los demonios. Porque los demonios lo que utilizan para que usted peque es el mecanismo de la carne. Lo que el enemigo busca y lo que utiliza para hacerlo pecar es la naturaleza caída de la carne. Y si usted en el terreno de él, usted aprende a dominarlo y decirle, mira, en tu terreno, aleluya, gloria a Dios, te voy a poner esto. No solamente usted tiene dominio sobre la carne y ha vencido el pecado, sino que tiene dominio sobre los demonios. Porque los demonios es que lo llevan ¿a qué? Por eso entre más guardado tú eres, más Dios te usa, más autoridad tú tienes. Por eso es que santo, santidad, ungido también es apartado. ¿Apartado de qué? Esto es algo bien profundo. Pero mire lo que dice el verso 5 ahí de Gálatas, capítulo 4. Mire qué pregunta hace. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros o en nosotros nos anhela celosamente? O sea que el espíritu que usted tiene dentro de usted, el Espíritu Santo que Dios ha posado sobre usted, no es un espíritu normal, es un espíritu que a usted lo cela. Usted no ve que dice Romanos que él hasta intercede por usted, que muchas veces usted está pidiendo que usted cree que es lo correcto y el espíritu dice no, aleluya, te voy a tapar esa falta, déjame gemir yo porque yo sé lo que te conviene. Lo dice ahí en Romanos 8. Y se entra más profundo. Por eso ahí mismo en Romanos 8 dice que todo aquel que es guiado por este Espíritu, por el Espíritu Santo, es hijo de Dios. Todo aquel que no es guiado por el Espíritu no es hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu superior. El Espíritu Santo es que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Por eso, aleluya, la primera manifestación del Espíritu Santo no son los dones. Muchas veces es los frutos. Por eso no dice que por los frutos lo conoceréis. No dice que por los dones lo conoceréis, sino por los frutos lo conoceréis. Por eso que usted ve que cuando Cristo tiene un encuentro con Zaqueo y después el ángel se le aparece a Pedro, aleluya, y se le aparece a Cornelio, usted ve que el trato de Cornelio y de Zaqueo es diferente. Cuando Zaqueo tiene un encuentro con Jesús, aleluya, él no comienza a operar en dones, porque no era eso que le hacía la falta. Él comienza a operar en fruto. ¿Qué él dijo? Devolveré.
Pero ¿por qué usted cree que el Espíritu se manifiesta en Cornelio Andones? Porque ya él tenía fruto. Eso es así. Y lamentablemente el caso muchas veces es lo que dice el profeta en el Antiguo Testamento. El pueblo perece por causa de conocimiento. Pero escuche lo grande, que el pueblo perece por causa de conocimiento, pero ellos tenían el conocimiento, ellos tenían la ley. No era que no la tenían, era que no la estudiaban. Y no se, ¿cómo lo digo? Y no se esforzaban en instruirse en ella y capacitarse para ser conforme a lo que ella decía. Y eso es penoso, usted teniendo la palabra y perdido por falta de conocimiento, cuando el conocimiento está en la palabra que usted porta, que es la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo habla y conoceréis la verdad, se refiere a Él, pero Él es que, ¿con qué Él se identifica? Con la palabra. Desde el capítulo 1 de Juan, en el principio que era el verbo, en el hebreo dice la palabra, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra ¿qué? Se hizo carne. Por eso me gusta a veces ir al original, porque cuando usted se va al original como que toma un poquito más de connotación. Y esto me encanta. Por eso, no sabéis que dice la Escritura, o en vano lo dice, que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Por eso es que la Biblia establece y es fuerte y nos hace el llamado a que no contristemos al Espíritu de Dios, porque Él es celoso. Cuando usted contriste al Espíritu, Él se aparta. Por eso es que usted tiene que cuidar esa presencia. Por eso es que usted tiene que cuidar, aleluya, ese espíritu que mora en usted. Por eso es que usted tiene, aleluya, que valorizarlo. Porque cuando usted lo contrista, ¿qué? Y oiga lo más profundo, dice Efesios, no contriste el Espíritu Santo con el cual fuiste, ¿qué? ¿Para qué? Para salvación. Y por eso el mundo no nos entiende. Por eso el mundo no nos conoce. Porque nosotros padecemos, no andamos en el mismo desenfreno. Porque cuando ellos nos dicen vamos para allí a divertirnos, a ellos les parece cosa extraña que nosotros les digamos no. A ellos les parece cosa extraña decirle yo no soy partícipe de eso. A ellos les parece cosa extraña que nosotros no somos, aleluya, igual que ellos. No andamos en el mismo desenfreno. A ellos les parece cosa extraña que nos encontramos el último iPhone ahí, aleluya, y no nos lo robamos. Ya estoy hablando de gente con el espíritu. A ellos les parecen cosas extrañas. A ellos les parecen cosas extrañas que de repente en su cuenta de banco le llegó un dinero equivocado y usted no lo saca de tigre o de tigra para gastarlo, sino que usted aguarda ahí a ver de quién es el dinero. Pero si fuera yo, por eso no nos soportan. Ellos no pueden entender, aleluya, que el que le da una bofetada a usted le lleva un plato de comida. Mira mire, yo estaba viendo en la noticia, que yo no sé si usted lo ha visto, está viral. Hace días que la policía paró a un muchacho para quitarle el motor. O sea, por documento. Pero el motor no era del muchacho. Entonces el amiguito que le prestó el motor va para allá a buscar el motor. Y el policía que tiene a este muchacho agarrado, de la nada, oye, con este que tiene el problema, y cuando viene el otro muchacho le dio un balazo en el pecho y lo mató. Lo grande es que ese muchacho era hijo de un cristiano. El barrio entero se puso loco. Y si usted ve a ese padre hablando, usted dice no tiene sentimiento, porque el padre dijo yo no le guardo rencor. Está ahí, en Facebook, regado. Oiga lo que dijo ese padre, yo no le guardo rencor, porque si le guardara rencor fuera igual que él. Esto me rompió la cabeza. Esto es lo que el mundo no puede entender. Y usted sabe, cuando leo los comentarios, dice una muchacha, cuando se trata de eso, yo no quiero a Cristo en mi corazón. Oiga lo que dice, porque con mis hijos no se relaja. Ella no puede entender eso. Eso es locura. ¿Cómo que te matan un hijo y tú estás ahí? Si es para yo actuar así, no quiero a Cristo. Ellos no lo pueden entender. Y este hombre con una serenidad, como que no mataron a nadie. Hágase justicia, yo no le guardo rencor, yo no soy igual. Porque si le guardara rencor, sería igual que él. Y yo soy cristiano. Cristo ha nacido en mí. Ayer yo temblaba cuando miraba ese video y yo decía, wow, el mundo no entiende esto. Por eso se irritan, porque nosotros no actuamos de la misma manera. Nosotros no somos iguales, porque hay un espíritu en nosotros superior, que es el Espíritu Santo. Aleluya, usted sabe que no nos deja
que nosotros seamos dominados por los impulsos de la carne y los sentimientos de la carne. Por eso uno de los frutos del Espíritu es dominio propio, es paz, amor. Por mucho tiempo yo pensaba y se me enseñó cuando yo era pequeño que los frutos del Espíritu, cuando decía que el árbol que no da fruto sería cortado, era evangelizar y ganar alma para Cristo, es un complemento. Pero los frutos son claros: amor, paz, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay pecado. Contra tales cosas no hay ley. Esto es algo profundo. Y muchas veces estamos lejos de este conocimiento. Y es necesario hablar de estos temas. Y algo que me encanta es que el capítulo 5 dice lo siguiente, el verso 5 dice lo siguiente de 1 de Pedro capítulo 4. Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, escúcheme bien, que usted no tiene que preocuparse por quienes los ultrajan. Ese padre no tiene que preocuparse por aquel que mató a ese hijo, porque hay uno, aleluya, gloria a Dios, en el reino de los cielos que está preparando, aleluya, un juicio para pagarle a cada quien, aleluya, según sus obras. Hay uno, aleluya, que te dice: déjame la venganza a mí. Hay uno que pelea por ti. Por eso dice: no te preocupes por esto, dice Pedro. Porque hay uno preparando morada, hay uno en el reino de los cielos que está estableciendo un juicio para aquellos que lo vituperan. Por eso yo siempre he dicho lo siguiente: tenga cuidado usted como cristiano unirse a un mundano a atacar a otro cristiano, porque para usted es peor. Tenga cuidado con usted atacar a un hermano. Tenga cuidado con usted levantarse en contra del pastor. Tenga cuidado, aleluya. Porque yo he visto esto. Yo he visto cristianos que se juntan con mundanos. Y los mundanos dicen su incoherencia y ellos se unen a favor del mundano. Tenga cuidado. Porque hay un juicio preparado para tales personas. Eso es así. Por eso nosotros cada día tenemos que cuidarnos más. Recuérdese que usted tiene que defender al suyo. Algo, oiga, por eso mire, a mí me encanta, a mí nadie me habla en contra de estudiar la palabra de Dios. Sí, a mí siempre me dicen a mí: Jimmy, ¿qué tú recomiendas para esto? Que ore, que ayune. Le digo yo: sí, hay que orar, hay que ayunar, la Biblia lo dice. Pero sobre todo y en primer lugar, lee la palabra. Porque la palabra es que te manda a orar. Si la palabra no dice ore, tú no oras. Si la palabra no dice ayune, tú no ayunas. La palabra está por encima. Y lo que yo he descubierto en estos tiempos o a lo largo de mi vida, que lo único que al cristiano muchas veces no le gusta es estudiar la palabra. Muchas veces quizá ore, está bien. Muchas veces quizá ayuna, está bien, pero no estudia, no lee. Y dijo Jesús: escudriñad las escrituras, porque os parece que para ustedes en ella está la vida eterna. Y algo mire, usted tiene que cuidar al suyo, defender al suyo. Por eso es que cuando este fariseo se le acerca a Jesús, que le dice de la ley que Jesús, tú la sabes. Jesús lo cuestiona con una pregunta: ¿cuál es? Él responde bien: el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y viene el fariseo y le dice a Jesús: ¿y cuál es el prójimo? El mundo entero, dijo Jesús. Ahí es que estamos equivocados, ahí es que nos quemamos. Todo el mundo es mi prójimo. Pues Jesús se equivocó. Entonces, porque Jesús le puso un ejemplo. Pasaba un samaritano por un camino, lo tomaron ladrones, le robaron todo, lo dejaron por muerto. Pasó un sacerdote, lo dejó tirado. Pasó un levita. ¿Por qué pone el sacerdote al levita de primero? Porque son los que tenían que dar ejemplo. Lo dejan tirado, después pasa ¿qué? Y lo recoge. Y Jesús entonces con una pregunta le responde: para ti, ¿cuál es el prójimo? El que hizo misericordia con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Correctamente has contestado. O sea que prójimo suyo no es todo el mundo. Todo el mundo es creación de Dios, pero prójimo no. Por eso es que usted no puede levantar su mano con el que lo ayuda. Por eso es que usted no se puede levantar. ¿Por qué usted cree que David dice: a mí no me dolió que se levanten los enemigos míos? A mí no me dolió eso, dijo David. Ellos son enemigos míos. A mí me dolió que se levantó contra mí el que dormía conmigo, el que se ponía mi ropa y comía en mi mesa. Ese fue el que me dolió, mi prójimo. Porque el enemigo, él no le da mente. Eso no es prójimo, es un enemigo. Es del mundo, lo queremos, es creación de Dios. Le predicamos para que se arrepienta. Pero el prójimo es el que lo ayuda. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo primeramente, antes de rescatar ovejas perdidas por allá, la de aquí?
¿Por qué usted cree que lo dice? La de aquí primero. Porque si usted no tiene misericordia de su prójimo, ¿cómo va a tener del de allá afuera? El prójimo perdido y usted... No. El prójimo que un día fue de bendición. Por eso me gustó algo que dijo el pastor, hablando de este artista que está en Puerto Rico viviendo. Que el pastor dijo, está bien, decayó. Está bien, está pasando por una consecuencia. Pero en un tiempo fue de bendición. Y como en un tiempo fue de bendición, para mí, llegó el momento de yo ahora ser de bendición para él. Por eso es que el obispo, ¿qué dice Pablo? Usted no puede, si usted no le predica a sus hijos, a su esposa, ¿qué es lo que usted va a montar en una iglesia? Primeramente la casa. Pero muchas veces no entendemos eso. Muchas veces actuamos al revés. Pero es lo contrario. Dígale que está a su lado, padeciendo, como que me están mirando raro. Padeciendo en la carne, dígale que está a su lado. Aleluya, gloria a Dios. Repítaselo con gozo. Padeciendo en... Y dice el 7, más el fin de todas estas cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. O sea, el fin de padecer en su carne ya está cerca. Ya usted no tendrá que luchar ya pronto con esos deseos y esos apetitos, porque llegará un momento donde Cristo se aparecerá con voz de mando, con voz de truenos, aleluya. Donde las trompetas sonarán, aleluya. Vendrá en el aire, aleluya. Los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Y su cuerpo carnal será transformado. O sea que ya usted no va a pelear. Llegará un momento que esa batalla que usted dice, wow, Dios mío, me propuse no fallar, duré una semana sin fallar, pero el deseo me ganó, aleluya, fallé, y usted se siente culpable, usted ya tiene hasta vergüenza orarle a Dios, porque usted siente que le ha fallado, usted siente que se propone y una vez cae en el mismo juego. Dígale al que está a su lado, el fin de estas cosas, aleluya, pasará. Llegará un momento que usted no va a tener que pelear con eso, aleluya, que agobia, con esa mancha de pecado. Llegará un momento, aleluya, donde Dios le pondrá términos, aleluya, a esos días, y las cosas serán diferentes. Dijo Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, creo que verso 35 en adelante, hablando, aleluya, de la resurrección, le dijo, necio, ¿no sabéis que cuando usted siembra una semilla, no es la semilla que nace, sino que la semilla es absorbida por la vida y nace un árbol? Así mismo somos nosotros, se siembra cuerpo terrenal, animal, y resucita un cuerpo celestial, aleluya, gloria a Dios. La carne y la sangre no heredan ya eso, aleluya, que le agobiaba la vida, ya eso que le hacía daño, ya eso, aleluya, que le hacía la guerra, llegará un momento que ya no se lo hará. Pero mientras tanto, oiga lo que dice, pero mientras tanto, sé pues sobrio. O sea, no se duerma por en el mundo. O sea, no se descuide, cuídese hasta de la sombra, lo que Pedro está diciendo. Mientras tanto, sé sobrio. Y acompaña esto con velad en oración. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles claramente, velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Entonces, mientras tanto llegue esa transformación, usted y yo tenemos que ocuparnos en qué? En velad, en ser sobrio, en oración, para no caer en la trampa de qué? Del enemigo. Para no satisfacer los deseos de la carne y aprender a padecer en la carne como Cristo padeció, resistiéndose a los deseos carnales. ¿Por qué usted cree que Eva, aleluya, no enredó en este lío a nosotros? Por no padecer en la carne. Y eso que ella respondió al principio bien, porque aquí hay un misterio. Cuando el diablo se le aparece en el capítulo 3, la serpiente, que le dice, mire el árbol, que le hace la propuesta, Eva responde bien. Sí, Eva responde bien al principio, porque ella le dice claro y pelado a la serpiente, de todo árbol del huerto podemos comer, pero Dios nos ha dicho que del que esté en el medio, de ese no comáis. O sea que ella no estaba inocente. Ella le responde bien. ¿Usted sabe cuándo fue que Eva vio el árbol bonito? Cuando Satanás le dijo, ¿sabe Dios que el día que tú comas será igual que Dios? ¿Será igual que quién? Que Dios, y conoceréis el bien y el mal. Y dice, y Eva vio el árbol bonito, el fruto. O sea que lo más seguro, Eva vio el fruto apetitoso, no en realidad solamente en el término comestible, sino en lo que iba a causar en ella, seréis igual a Dios.
Porque el ser humano tiene una necesidad de poder y de mandar y de conocimiento. O sea, en pocas palabras, el diablo lo que le transmitió a Eva, lo que en él se produjo. ¿Qué es lo que se produjo en el diablo? Hermoso eras el día de tu creación, instrumento, esto, y maldad se halló en ti. ¿Cuál maldad? Que quería ser igual a Dios. Y el mismo sentimiento que estaba en él se lo traspasó a Eva. Seréis igual a Dios. Pero si Eva hubiese aprendido a padecer en la carne y decirle, está apetitoso, aleluya, ser igual que Dios, aleluya, me está dando vueltas, no me deja dormir, no puedo ni siquiera hacer mi necesidad tranquilo, pero carne voy a padecer, hubiera dado fin con ese pecado y no hubiese caído. Eso es lo que enseña Pedro. No es que no te ataque, no es que esté en tu mente, es que padezca, que resista, que le diga que no. Y por eso nosotros estamos llamados a tener un espíritu superior. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ¿qué es lo que dice la Biblia? Que obedeciendo al espíritu sometemos ¿qué? A la carne. Pero muchas veces este padecimiento hay personas que no lo quieren, no lo desean. Hay personas que no luchan. Aleluya. ¿Usted cree que es fácil? Muchas veces enfrentarse y padecer resistiendo una tentación es más fuerte que una enfermedad. Llévese de mí. Porque es que, oiga, cuando eso comienza a calcomer su mente y se le mete entre la mente y comienza a ministrarlo en el enemigo, oiga, que usted no puede estar tranquilo. Usted ve que hay gente que van camino al pecado reprendiendo, Señor, reprendo, y van a caer camino al pecado, reprendo. Y ellos están luchando, oiga, sabiendo que van a pecar y de verdad no quieren pecar, pero es tanta la debilidad que pecan, reprendiendo. Y por eso lloran, se sienten culpables, porque es que no es fácil. Padecer en la carne, según lo que dice Pedro ahí, resistiendo los deseos de la carne, no es fácil. Pero así como Cristo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Porque el Espíritu que moraba en Cristo también mora en usted y mora en mí.